Y en nuestro pequeño espacio de entrevista vamos a abordar el tema de la reacción empresarial ante la publicación de la lista de evasores de impuestos y de la gente también que no reporta la renta al Estado. Antes queremos escuchar al empresario Javier Simán, presidente de la ASI, quien habla un poco acerca, y se le escucha bastante molesto, acerca de lo que piensan los empresarios de que les hayan publicado los nombres de las empresas deudoras. Escuchemos. Lo que no podemos permitir es de que el Ministerio de Hacienda haga una publicación con la mala intención de desprestigiar a las empresas y al sector privado. Muy bien, ya está con nosotros César Villalona. César, está raro esto, ¿eh? Le gusta cobrar, pero no le gusta que les cobren. ¿Cómo así? Bueno, mira, realmente el gobierno no desprestigia a las empresas. No. El gobierno lo que hizo fue, el Ministerio de Hacienda, hacer uso de las facultades que le da el Código Tributario. El año pasado ese código se modificó, se le introdujeron algunos cambios para que el Ministerio de Hacienda pudiera hacer de conocimiento público los nombres de las empresas que evaden impuestos o que tienen deuda con el Estado. Ya el ministro lo ha explicado bien, el ministro de Hacienda ha hablado de los artículos 276 y 276A. Los empresarios de la ANEP, FUSADES, ARENA, que se oponían a la reforma que se aprobaron el año pasado, nunca dijeron que una de las reformas era esa. Ellos se pasaron 5 meses diciendo que el gobierno quería ponerle impuesto al pueblo. Y no era impuestos, era un impuesto, ¿verdad? El de las transacciones bancarias, no era contra el pueblo. Pero habían 2 reformas al Código Tributario y no dieron el debate sobre eso. Porque si decían en el marco de una campaña electoral o de un periodo preelectoral que estaban en contra de que el gobierno divulgara los nombres de las empresas que tenían... No les convenía. No les convenía. Su partido, Arena, iba a quedar mal. Entonces ocultaron eso y le dieron otra información al pueblo. Ellos sabían que esa reforma se iba a aprobar y que se aprobó. Y tenían que saber que el gobierno iba a hacer esto, porque tenía las facultades. Y el gobierno incluso le aprobó un decreto de amnistía para que pagaran. Le dijo, paguen en un mes y le condono esa deuda. Paguen en 2 meses, le condono el 80% de los intereses. O sea, en un mes el 100, en 2 meses el 80, el 90, en 3 meses el 80. No pagaron la mayoría. Entonces el gobierno ha hecho uso de sus facultades. Quienes se desprestigian son las propias empresas o los dueños de esas empresas. Simán aparece, la familia Simán con una deuda de más de $700.000. Entonces la pregunta no es si el gobierno quiere desprestigiar a las empresas, yo creo que ese no es el propósito. La pregunta es por qué nos pagan. Ese es el tema, no nos pueden desviar del tema. Ellos nos quieren desviar del tema, ponernos a discutir si el gobierno lo ha hecho bien, si hay persecución política, si hay persecución empresarial. No, la pregunta es por qué no pagan. Porque no creo que eso les exonere la deuda. Sí, el tema es por qué tienen esa deuda de $372 millones. 130 que ya están resueltas en juicio, que tienen que pagar, que son los que están en el anexo 5 de la lista, que lo ha explicado el ministro. Entonces, ¿por qué deben 130 millones? ¿Por qué no lo pagan? La gente más sencilla del pueblo, la gente más pobre, la gente con menos recursos, cuando compra paga sus impuestos. El pueblo no puede quitarse los impuestos de encima, lo que vimos aquel día. Exacto. La gente paga el IVA cuando consume, las capas medias pagan 5 impuestos cuando compran gasolina. 5 impuestos hay sobre la gasolina. Si yo hago un trabajo y me pagan por servicios sociales, me retienen renta. Y si tú trabajas en almacenes Simán, te descuentan de tu salario. Si, digamos que tú tengas un salario de $700, $600, no pagan tanto, pero suponiendo, te descuenta, él te descuenta, el dueño. Entonces el dinero finalmente no llega al gobierno. Ahora también hay un comunicado de la Cámara de Comercio Americana, acá en El Salvador, que son empresarios de Estados Unidos que radican en nuestro país y que tienen algún tipo de negocio, en el que manifiestan que comunicar o revelar el estado de ciertas empresas, esto desprestigia un poco al país y que ahuyenta la inversión. Lo encuentro un poco contraproducente esto, porque sí, si no se estaría mandando un mensaje, vengan todos, aquí no se paga impuestos, vengan a hacer los negocios acá. Correcto. Ese es un comunicado que no está bien, es un comunicado que hace un planteamiento equivocado, porque da la impresión de que para que la inversión extranjera venga al país o se sostenga, hay que permitirle a los dueños de las empresas que evadan impuestos, ¿verdad? Que no paguen impuestos, que violen las leyes laborales. Yo creo que esa no es la opinión de la mayoría de las empresas extranjeras o de los dueños de las empresas. ¿Qué pasa cuando una empresa en Estados Unidos no paga los impuestos? Tiene problemas, ya sea de Estados Unidos o ya sea una empresa salvadoreña o en Costa Rica. Mira, en Panamá hay un ejemplo de Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo.
Un ejemplo que se puede utilizar, perdió un conflicto allá, un litigio, y le expropiaron 10 fincas y le quitaron la concesión que le habían hecho de una presa hidroeléctrica, porque la perdió. Y eso no ahuyenta la inversión extranjera en Panamá. Panamá recibió el año pasado 2.300 millones de inversión extranjera y nosotros recibimos 90. Panamá es el país que más recibe de toda la región, inversión extranjera, con un crecimiento económico de 6%. Eso no es cierto. Un empresario extranjero no busca en otro país que le permitan violar las leyes. Lo que necesita es que ajustarse a la legislación del país donde invierte. Exacto. Y dentro de esa legislación no está en ningún sitio la posibilidad de evadir impuestos, de violar leyes laborales o de no pagarle al fisco y demorar, digamos, un pago, tener una mora. Esas no son reglas, esas son violaciones. Exacto, incluso en otros países hay cárcel para la junta directiva o para las personas encargadas de realizar los pagos que evaden impuestos. Sí, yo creo que los empresarios deben ser un poco más agradecidos. Fíjate que el gobierno le ha estado buscando, dando mucho apoyo, por ejemplo, a los industriales. Volviendo a Simán, que él es de las ASI, dirige la ASI, la Asociación Salvadoreña de Industriales, se le ha bajado la energía eléctrica 32% la factura, la tarifa este año. Ellos son los mayores consumidores como empresarios de energía y le deben dinero al gobierno. Los ingenios azucareros, se le ha buscado el mercado de China, ya están vendiendo en China y aparecen ingenios azucareros dentro de la lista. Para mencionarte algunos ejemplos, el ministro de Hacienda acaba de decir en una entrevista que le hicieron el miércoles que las empresas telefónicas han declarado pérdida en el 2014 y hay una que quieren que les devuelvan $2 millones. ¿Cómo que una empresa telefónica tiene pérdida? Eso no lo cree nadie. Ahí aparece Pollo Campero, también dentro de las empresas que no paga. Pero Pollo Campero es una empresa con pérdida. O sea... Dejarán de funcionar. Pongámonos claros, realmente que paguen ese dinero que el gobierno no necesita para invertirlo en favor de la gente pobre. Muy bien, y habría que investigar también si no maquillan los estados de cuenta y los balances para presentar balances con saldos negativos y al final no es así. Esperemos que estas investigaciones se den y sobre todo también que la población esté pendiente y sea la que juzgue quién actúa bien o quién actúa en el marco de la ley. Únete a nuestras redes sociales. Y sé parte de Quien Te Ve, el canal que te ve.